Buenas tardes, les doy la bienvenida al canal, esperando que pasen un rato entretenido entre las tinieblas de la historia. Esta semana se hablará de mujeres letales. Una por un trastorno de estrés postraumático, por la violencia y abusos que sufrió en su infancia, y la otra, una mujer corriente que hizo cosas diabólicas en la Alemania nazi. Así que espero que disfruten de una tarde de sofá, con una luz tenue y relajante y un té de su gusto. En el programa de hoy, Aileen Wuornos e Irma Grese. Bienvenidos al Rincón de las Historias, Audiomisterios. Aileen Carol Pettman nació en Rochester, una ciudad en el lago Ontario, en Nueva York, el 29 de febrero de 1956. Sus padres fueron Diane Wuornos Malini y Leo Arthur Pettman, a quien nunca conoció. Su padre, que era un pederasta, se pasó la vida en psiquiátricos hasta que se quitó la vida ahorcándose en 1969, estando en una cárcel de Kansas. Su madre se casó con él cuando solo tenía 15 años y tuvo 2 hijos. A los 2 años se separó de él, poco antes de que naciera Aileen, para más tarde abandonar a sus hijos en el año 1969, dejándolos al cuidado de los abuelos, los padres de Diane, Lori y Brira Wuornos, que finalmente adoptaron a los niños criándolos en Michigan. Los niños no supieron que sus abuelos no eran sus padres hasta los 12 años. Su abuela era alcohólica y su abuelo les pegaba con un cinturón y abusaba de Aileen. Por lo que Aileen empezó a tener relaciones sexuales muy jovencita, incluso con su propio hermano, quedándose embarazada a los 15 años. Tuvo a su hijo en Detroit, en una casa de maternidad, el 23 de marzo de 1971. La echaron de su casa y la rechazaban en su familia y en su población, por lo que Aileen dio en adopción a su hijo y se fue a vivir a un coche que estaba abandonado en el bosque. Pero más tarde la llevaron a una residencia de madres solteras. La abuela de Aileen, Brira Wuornos, falleció de un fallo hepático en julio de 1971, aunque su hija Diane, madre de Aileen, acusó a su padre Lowry de haber acabado con ella. Más tarde, Aileen, que todavía estaba estudiando, empezó a trabajar como prostituta con el apodo Sandra Kretsch en mayo de 1974. La metieron en la cárcel en Colorado por desorden público, por conducir ebria y disparar una pistola desde su coche mientras conducía, y encima tuvo un cargo complementario por no presentarse en el tribunal y dejar la ciudad antes del juicio. Poco después, en marzo de 1976, falleció su abuelo, Lowry, el 13 de julio. La detuvieron en Michigan por asalto y por tirarle una bola de billar en la cabeza a un camarero. El 17 de julio de 1976 falleció su hermano Keith por cáncer de esófago y Aileen recibió una buena suma de dinero de su seguro de vida. Pagó las multas que tenía con el Estado, se compró un coche y se gastó el resto del dinero en lujos y caprichos. En septiembre de 1976 conoció a Lewis Gradfeld, de 76 años, presidente del Club Náutico, mientras hacía autostop hacia Florida, y se casaron ese mismo año. Pero Aileen continuaba con su vida agitada y peleándose en los bares de la localidad, por lo que acabó en prisión. Más tarde, su esposo Lewis pidió una orden de alejamiento porque Aileen le atacó con su caña de pescar y anuló el matrimonio. El 20 de mayo de 1981 fue detenida en Florida por robo a mano armada, por lo que pasó en la cárcel poco más de un año. El 1 de mayo de 1984 fue condenada por intentar colar cheques falsificados en un banco. El 30 de noviembre de 1985 fue sospechosa en el robo de una pistola y cartuchos. En esa época se hacía llamar como su tía, Lori Christine Glory,
y pocos días después la denunciaron por conducir sin licencia. El 4 de enero de 1986 la detuvieron en Miami por resistencia a la autoridad y robo de coches, y en el coche robado le encontraron una pistola calibre 38 y una caja de cartuchos. El 2 de junio la detuvieron acusada de dispararle en el coche a un amigo exigiéndole dinero, y se le encontró debajo del asiento de su coche una pistola 22 y munición. Una semana después la multaron por exceso de velocidad. En ese momento estaba utilizando el apodo de Susan Blachowicz. Poco después, en ese mismo condado, en Jefferson, Florida, conoció a Tria Moore, una chica de 22 años, en un bar gay, y se enamoraron. Aileen trabajaba de prostituta y mantenía a Tria, que había dejado su trabajo como empleada de habitaciones de un motel. Viajaban a menudo durmiendo en graneros o en moteles. En junio de 1987 las detuvo la policía de Daytona Beach, una ciudad en la costa atlántica de Florida, para interrogarlas sospechosas de golpear a un hombre con una botella. Y el 18 de diciembre denunciaron a Aileen por conducir con una licencia caducada. El 12 de marzo de 1988, Aileen, con el nuevo mote Kemi Marsh Green, acusó a un conductor de autobús por haberle sacado fuera con excusas e identificaron a Tria Moore como testigo. El 23 de julio, las chicas fueron acusadas por el dueño del apartamento donde vivían por daños en la propiedad, ya que pintaron las paredes de marrón oscuro sin pedir ningún permiso y arrancaron las alfombras. En noviembre, Aileen tuvo una discusión en un supermercado por unos billetes de lotería, por lo que estuvo una semana llamándolos amenazadoramente. En el año 1989, Aileen trabajaba de prostituta en paradas de camiones y bares, llevando siempre una pistola cargada, y cada vez estaban peor económicamente. El 30 de noviembre, Aileen Wuornos acabó con la vida de un ex convicto y violador en serie de 51 años, Richard Mallory, al que ella dijo haber quitado de en medio en defensa propia. Hubo 6 hombres más a los que le quitó la vida, desde el 1 de junio al 19 de noviembre de 1990. Conduciendo el coche de una de las víctimas, tuvieron un accidente, y aunque Aileen estaba sangrando, se negaron a recibir ayuda de los que estaban allí, y se fueron. Pero el boceto de su retrato robot salió por televisión, e investigando, averiguaron que Tria se había ido a vivir con su hermana. E hicieron un trato con ella. Si declaraba contra Aileen Wuornos, se le daría la inmunidad, por lo que ella no sería castigada, y Tria Moore aceptó. La llevaron a un motel en Florida y allí le escribió una carta a Aileen, que estaba en custodia por una violación de libertad condicional. Y tras llamarla varias veces e incluso decirle que había intentado quitarse la vida, Aileen le contestó y le dijo: «Tú haz lo que tengas que hacer. No dejaré que vayas a la cárcel. Si he de confesar, lo haré». Y ese año, el día 16 de enero, lo hizo. En su confesión, afirmó que le había quitado la vida a Richard Mallory, en defensa propia, ya que él había abusado de ella. Y la declararon culpable. Ella gritó y clamó a los medios de comunicación: «Fui violada, fui torturada, tenían el volante, tenían la imagen del volante con los arañazos, estaba roto. Esa es la prueba de que yo estaba atada al volante. No puedo creer que esto haya sucedido». En ese tiempo, Tria firmaba libros y vendía su historia. En el mes de noviembre, un reportero descubrió que Richard Mallory había cumplido 10 años por violación en otro país, pero el juez no quiso que eso entrara como evidencia en el juzgado, por lo que a Aileen no se le dio un nuevo juicio. El 31 de marzo de 1992, Aileen apeló al alegato: «No lo contenderé», por sus crímenes, o sea, no contestar para no presentar una explicación o argumento que se pueda usar para probar su no culpabilidad, ya que decía querer estar bien con Dios. En el juicio fue acogida por la actriz Arlene Prell,
que dijo haber tenido un sueño en el que le dijeron que cuidara de Aileen Wuornos. Contó que Jesús le dijo que la escribiera y eso hizo ella. Pero Arlene lo que en realidad estaba haciendo era pedir dinero por las entrevistas a espaldas de Aileen. Grandes sumas de dinero que parte fueron para pagar al abogado de Aileen, contratado por Arlene. La relación de las dos mujeres no duró, ya que se dio cuenta de que Arlene solo estaba con ella por el dinero y la publicidad, y que tanto ella como su abogado, Stephen Gleck, le sugerían formas de quitarse la vida en la cárcel, y que ellos eran los que le habían aconsejado el no lo contendere, ya que su abogado era muy novato como para conducir un juicio de esas dimensiones. Se declaró culpable del crimen de Charles Carskadon, de 40 años, en junio de 1992, recibiendo su quinta pena de muerte. Al año siguiente, en febrero de 1993, se declaró culpable del crimen de Walter Geno Antonio, de 62 años, siendo condenada de nuevo. No se formularon cargos en su contra por Peter Sims, de 65 años, ya que su cuerpo nunca se encontró. En total, recibió 6 penas de muerte, también por David Spears, de 43 años, por Troy Porres, de 50, y por Dec Humphries, de 56. Y en su declaración ante el tribunal dijo: «Quería confesar que Richard Mallory abusó de mí violentamente, como ya dije, pero los otros no. Ellos solo comenzaron». Aileen Wuornos contó varias historias sobre los crímenes. Admitió haberle quitado la vida a 7 hombres. Contó que los 7 habían abusado de ella, pretendiendo pagarle por sexo. Después se arrepintió y rectificó, solicitando defensa propia. Tras la primera sentencia, Aileen deseaba que acabara todo, y en el año 2001 dijo que no pediría más apelaciones, presentando una petición en la Corte Suprema de Florida para despedir a su abogado y parar todos los recursos. Y dijo: «Les quité la vida a esos hombres. Les robé tan fría como el hielo. Y también lo haría de nuevo. No hay ninguna oportunidad en mantenerme viva o algo así, porque mataría de nuevo. Tengo odio, arrastrándose por mi organismo. Estoy tan harta de escuchar esa cosa de «está loca». He sido evaluada tantas veces. Soy competente, cuerda y estoy tratando de decir la verdad. Soy alguien que odia en serio la vida humana. Y mataría de nuevo». El gobernador de Florida ordenó a 3 psiquiatras que entrevistaran durante 15 minutos a Aileen, y los 3 la creyeron apta psicológicamente para ser ejecutada, lo que significaba que estaban seguros que la condenada entendía perfectamente que le iban a quitar la vida y también el porqué. En la prisión, Aileen culpó a la supervisora de escupirle, servirle patatas cocidas con suciedad y llevarle alimentos con orina. Dijo escuchar que hablaban de ella y que la iban a tratar de presionar hasta que acabara suicidándose antes de la ejecución, y que querían violarla antes. También dijo que en los registros, estando desnuda, la esposaban tan fuertemente que las muñecas le quedaban amoratadas, que tenía muchas revisiones donde le daban fuertes presiones de agua y tenía moho en el colchón, y le pateaban la puerta continuamente. Su abogado dijo que Aileen solo quería tener un trato humano y adecuado hasta el día de la ejecución, y que si las acusaciones no eran ciertas, ella sí que lo creía. Al final acabó diciendo que estaba siendo controlada por presión sónica, para hacerla parecer una loca, y que la sacarían Los Ángeles en una nave espacial. Sus últimas palabras fueron: «Yo solo quiero decir que estoy navegando con el rock y regresaré como en el día de la independencia con Jesús, el 6 de junio, al igual que en la película, con grandes naves nodrizas y todo. Regresaré». Su última comida, que podía ser cualquier cosa inferior a $20, la rechazó y tan solo quiso una taza de café. Ejecutaron a Aileen Wuornos, apodada la Doncella de la Muerte y la Mujer Araña, por inyección letal, el 9 de octubre de 2002. Después, incineraron su cuerpo y enterraron sus cenizas en Rochester, su ciudad natal, en Michigan.
Irma Ise Ida Grese nació en el pequeño pueblo de Gruechan, Alemania, el 7 de octubre de 1923. La apodaron El Ángel por su aspecto dentro de la predominante belleza aria de la Alemania nazi. Rubia, de tez blanca, ojos claros, alta, con una cara armoniosa y un cuerpo exuberante. Participó junto a Josef Mengele, médico alemán y capitán de las SS, quien realizó experimentos médicos inhumanos y fatales con prisioneros de Auschwitz, abusando también sexualmente y torturando a mujeres y niños, a veces hasta quitarles la vida. Llegó a sacarle los ojos a una niña cuando la vio hablando a través del alambrado con un conocido. Y un testimonio de una ginecóloga judía contó que a Irma Grese le gustaba golpear con su látigo los pechos de las chicas más dotadas y jóvenes, para que las heridas se infectaran, y después la obligaba a amputarlos, sin anestesia. Además, las forzaba a mantener relaciones sexuales con ella, y una vez se aburría, las mandaba a los hornos crematorios después de quitarles la vida con su pistola. De hecho, era la única mujer de rango autorizada a llevar armas. Era hija de un agricultor llamado Alfred Grese, que no estaba de acuerdo con el partido nazi, pues aunque al principio había simpatizado, pronto se alejó, aterrado por el fanatismo. Y de Berta, que se quitó la vida en 1936, teniendo ella 13 años, por lo que Irma, al ser la mayor de 4 hermanos, los tuvo que cuidar, además de trabajar para ayudar a la familia, ayudando a su padre repartiendo leche, trabajando en una granja y finalmente en un trabajo de limpieza, en un hospital. 2 años después, con 15 años, por su gran fanatismo en pertenecer a la Liga de la Juventud Femenina Alemana, Bund Deutscher Mädchen, que por supuesto su padre no aceptaba y por sus pocas ganas de estudiar, dejó el colegio. Y con 18 años, en 1942, se presentó voluntaria en el campo de Ravensbrück para un entrenamiento como auxiliar de las SS. A su padre no le gustó ese trabajo y se enfadó con ella, por lo que cuando llegó con el uniforme la echó de casa, y ella lo denunció, así que lo encarcelaron. También trabajó durante 2 años en un sanatorio de las SS, aunque no consiguió graduarse como enfermera. Ingresó en el campo de concentración de Auschwitz como guardia femenina en el año 1943 y a finales de año la ascendieron a supervisora. La mujer de más alto rango era María Mende, guardia femenina responsable del fallecimiento de 500.000 mujeres, y ella fue la segunda en el campamento, estando a cargo de 30.000 reclusas judías. Era una fanática nazi con gran sadismo. Cuando esas 2 mujeres iban a la entrada del campo, las reclusas temblaban, pues ya sabían lo que les esperaba. Irma Grese era de mediana estatura, la llamaban la Bella Bestia y el Ángel de la Muerte, y siempre llevaba el pelo impecable, vestida perfectamente con sus altas botas brillantes. Se acercaba a las pobres prisioneras que la miraban inmóviles, con sus andares ondeantes y sinuosos. Las mujeres sentían terror, y a ella eso le complacía, pues era cruel y despiadada. Elegía víctimas tanto de las sanas como de las enfermas y más débiles, las que le resultaban más hermosas, pese a su estado de penuria y hambre. Irma, a la que llamaban también el ángel rubio de Besen, les empezaba a dar fustazos diera donde diera, mientras las pobres mujeres aguantaban y se retorcían de dolor, además de brotarles la sangre. Algo que a ella le agradaba y le hacía sonreír, enseñando sus dientes que parecían perlas con una dentadura impecable. Después las llevaba a empujones junto al doctor Fritz Klein, médico y oficial de las SS, que participó muy activamente en el Holocausto. Las hacía esperar 3 días en los que las mujeres vivían tiradas por el suelo de cemento, sin bebida, comida ni baños, y apiñadas unas a otras, para finalmente ser enviadas a la cámara de gas.
Estuvo en 3 campos de exterminio más, hasta que la detuvieron en uno de ellos, junto a otros componentes de las SS, el 15 de abril de 1945. Irma fue de las principales criminales de guerra, que se saltaban las protecciones de las leyes establecidas y las costumbres de la guerra. En el juicio de Bergen-Belsen, un campo de concentración nazi en la Baja Sajonia, que se realizó entre septiembre y diciembre de 1945, salió a la luz que Irma Grese dejaba que los perros se lanzaran a las presas para aniquilarlas y les quitaba la vida a tiros despiadadamente. Cometía abusos sexuales, torturaba a niños y les daba palizas salvajes con látigos trenzados hasta acabar con ellos. Siempre llevaba su pistola, un látigo y sus pesadas botas. Irma negó siempre sus crímenes y maltratos, pero no negaba sus ideales nazis. De hecho, en la celda cantaba himnos de las SS. No admitió ni un solo crimen, se quedaba en silencio y hablaba lo menos posible, y al contestar cuando la interrogaban, lo hacía con frases escuetas como no sé o nunca vi nada de eso. No mostró emoción ni cuando le comunicaron la condena de muerte en la horca. Se averiguó que coleccionaba fetiches cuando los aliados la capturaron y se inspeccionó la casa en la que vivía en el campo de concentración. Encontraron varias lámparas de luz que sus pantallas estaban hechas de piel humana, habiéndolas hecho ella después de despellejar a prisioneras. A los 22 años se la condenó a la horca, ejecutándola el 13 de diciembre de 1945 en la cárcel de Hamelin, en Alemania, siendo la más joven condenada por leyes británicas en el siglo XX. En su ejecución, cuando el verdugo le quiso poner una capucha oscura, ella no quiso, negándose agresivamente, por lo que el verdugo le golpeó hasta que la pudo dominar. Le puso una cuerda alrededor del cuello, mal puesta, quizá porque lo hizo sofocado y rápidamente. De hecho, se cree que no falleció por ahorcamiento, sino por estrangulamiento. Sus últimas palabras fueron «schnell», rápido. Tras ejecutarlas, se mutiló y se incineró su cuerpo, tirando sus cenizas a un río de desagüe, un conducto para el agua no deseada y residuos líquidos que van a las alcantarillas. Si les ha gustado, por favor accionen la campanita de notificaciones para saber que ha sido de su agrado y poder seguir ofreciéndoles contenido. Compartir y darle a like para ayudarme con el canal. Hasta la semana que viene con nuevos relatos de Audiomisterios.